Dice ahí, para que no muera. Si Éxodo capítulo, si recuerden, 28, hemos dado lectura del 31 al 35. Ahora, mi amado hermano, este atuendo que está dividido en diversas partes, recuerde que lo hemos ido analizando todo bajo la óptica así del cristianismo, bajo la óptica de Cristo, bajo una óptica también espiritual. Recuerden, mi querido hermano, como lo hemos leído en las cartas paulinas, si todo creyente en la actualidad también debe de vestirse ¿de quién? Vestirse del Señor Jesucristo. Ahora bien, este manto, como lo menciona la Escritura, verso número 31, harás un manto, dice ahí, o harás el manto del efod, todo de color de azul. Recuerden que también de color azul era el tabernáculo de reunión. Todo tenía que ir en contraste con la gran estructura que se habría de levantar para la adoración en el templo. Ahora, mi amado hermano, ¿qué tiene que ver este manto, o este efod, con la vida del creyente? ¿De qué manera esto nos afecta o cómo Dios puede usar este texto bíblico para enseñarnos en esta noche? Bueno, veamos primeramente, mi amado hermano, lo que nos dice el Señor en el verso número 31 y 32. Voy a leerlo rápidamente. Harás el manto del efod todo de azul. Y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, ya lo hemos visto, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Verso 33. Y en sus orlas o en sus flecos, en la parte final, harás granadas o bolitas tejidas. Harás granadas de azul, granadas de qué otro color, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro. Ahora, esta demanda de esta vestimenta tiene un fin que podría espantar a muchos. Dice en el versículo 35 que lo tendría que usar. Verso 35 en la parte final dice: y estará, sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga. Y dice ahí, para que no muera. Mi querido hermano, el uso de este manto, de esta túnica, era un requisito, diríamos así, no a expensas de una arbitrariedad de ponérselo o no ponérselo. Era un requisito esencial el usarlo. Si el sacerdote no lo usaba, corría el riesgo de morir durante la ministración en el altar. Mi querido, dicen los eruditos historiadores como Flavio Josefo, como Eusebio, Orígenes, que son nombres de historiadores bíblicos y también de historia general, que el sumo sacerdote o los sacerdotes que ministraban y usaban este tipo de atuendo, muchas veces en la ministración, cuando habían cometido pecado, cuando no se habían purificado debidamente y ministraban dentro del altar, muchos caían muertos de manera instantánea. ¿Cómo se percataban los otros sacerdotes que estaban fuera, sobre todo del lugar santísimo? Porque recordará usted que solamente el sumo sacerdote podía entrar así al lugar santísimo con el oír de las campanillas. Cuando las campanillas no sonaban, el sacerdote ya había muerto. Mientras las campanillas sonaban, el sacerdote se mantenía con vida, o por lo menos los que estaban fuera del lugar santísimo reconocían que había un sonido, y eso significaba de que todavía el sacerdote estaba vivo, ministrando o haciendo uso de los utensilios sagrados. Mi amado hermano, esta situación a nosotros también nos confronta. ¿Por qué? Porque el sonido de las campanillas en el manto es un prototipo de que un creyente no puede estar en silencio jamás, delante de los hombres, sino siempre proclamando con su boca, el precioso y bendito evangelio de las buenas nuevas de salvación. Pero de esta manera, un cristiano que calla o que enmudece del evangelio es un cristiano muerto. ¿Sí me está entendiendo en esa parte, verdad? Un creyente mudo es un creyente que no tiene vida en sí mismo.
El Señor nos quiere con sonido, por así decirlo, durante todo nuestro tiempo de ministración. Y recuerde que usted y yo somos ministros del Señor, somos sacerdotes en Cristo Jesús, sacerdocio santo, real, sí, y también nación santa y pueblo adquirido por Dios para anunciar esas virtudes. Ahora, yo quiero por favor que usted me acompañe a la Escritura y veamos una referencia que nos va a servir de gran bendición. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 18, el Señor le dice a un siervo suyo lo siguiente. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, verso número 9 al 10. Mira lo que dice la Escritura. ¿Ya lo encontró? Entonces el Señor dijo ¿a quién? A Pablo en visión de noche. No temas, le dice el Señor. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Por qué pasaba esto? Porque Pablo, en la ciudad donde él se encontraba, que era Corintios, ¿sí? O Corinto, él había recibido mucho, diríamos así, sí, mucho oprobio, había recibido desprecio en esa ciudad y muchas veces hasta lo botaban de aquel lugar. Y él hasta cierto punto, viendo que el evangelio no era bien recibido, sí, este hombre pensó hasta cierto punto retirarse de ese lugar y pasar de largo y ya no seguir ministrando la palabra. Ante esa, diríamos, intriga, ante esa preocupación de Pablo, el Señor le sale al encuentro en una visión, sí, en una noche de las tantas que pasó en la región de Corinto, y le dice: no temas, le dice a Pablo, sino, ¿qué le dice? Habla y no calles. Miren, y en eso consiste, a la verdad, el principal ministerio de todo cristiano, mi querido hermano. Si algo el creyente, sí, debe de hacer, si algo el creyente debe de preocuparse, es de hablar siempre de Cristo. Si usted, mi querido hermano, está buscando en Dios ¿qué puede hacer para la obra del Señor? Mi amado hermano, use la principal herramienta que Dios nos ha dado, sí, a nosotros como sus hijos, sí, nuestra boca. Nuestra boca es un utensilio de bendición cuando le hacemos uso, sí, sabio en Cristo Jesús. La boca de un creyente no puede callar, al igual que las campanillas en el manto deben estar siempre sonando. Sí, recuerda que si no hablas de Cristo, mi querido hermano, otros pueden morir, sí, porque tú sí te avergüenzas de proclamar el evangelio. El Señor le dice: no temas, habla, no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo, le dijo el Señor, mucho pueblo en esta ciudad. Y fue así, porque en esa ciudad sí, se fundó una gran iglesia en Corinto. Ahora, al borde o en la orla del manto, recuerde, había, mi amado hermano, campanillas, pero también habían, ¿qué cosa? Habían también granadas. Sí, las granadas, sí, habrían de tener diversos colores, sí, blanco, azul, sí, y rojo carmesí. Mi querido hermano, las granadas no eran otra cosa más, sí, que las representaciones gráficas del fruto. Sí, las granadas eran como especie de gajos. Sí, ¿cuántos han visto o han comprado ajo? Sí, el ajo, sí, lo que se utiliza para aliñar. Sí, el ajo viene en granadas, vienen diversas pepitas unidas todas entre sí, sí, en una sola ramita, ¿verdad? ¿Cuántos han comprado así? ¿Cuántos también se pueden identificar? Hay otro también, otra hortaliza que sirve también para hacer ensaladas, que son rojas, son el rábano, perfecto, sí, el rábano. El rábano también viene en granadas, sí, tiene muchas pepitas, sí, en un solo manojo. Mi amado hermano, sí, eso también representaría el fruto, sí, que debe de dar cada creyente. Y es verdad, y esto va ligado de la mano.
Las campanillas tienen que sonar para que haya granadas. Amén. Si no hay campanillas, si no hay un sonido, si no hay, amado hermano, una voz que esté proclamando el evangelio, nunca habrá granadas. Y el sacerdote tenía que usar obligatoriamente el manto con campanillas y también con granadas. Bien, quisiera presentar la siguiente gráfica para poder también voy a avanzar un poquito aquí. En el segundo aspecto, las orlas y las granadas de colores. Quisiera leer lo siguiente. Por la orla, recuerde que es el fleco o el término de la bata. Entendemos el borde del vestido y por granadas una especie de bola pequeña con figura de manzanas entretejidas cuidadosamente. La granada es un fruto que es considerado como un símbolo de abundancia. Esto significa, para presentarnos a la presencia de Dios, es necesario llevar frutos dignos, como le decía Juan el Bautista, de arrepentimiento. Vayamos por favor al Evangelio según San Lucas. Veamos qué nos dice el Señor. En el Nuevo Testamento, Evangelio según San Lucas, capítulo número 3. Verso 8. Evangelio de Lucas, capítulo 3, verso número 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, aquí quiero detenerme. Un cristiano arrepentido, no solamente que recibe de parte de su Dios perdón, lo que viene después del arrepentimiento, mi querido hermano, es lo que marca la diferencia entre un creyente consciente de su realidad de arrepentimiento. Mi querido hermano, véalo de esta manera, y quiero tomar ejemplos del hogar. Cuando un esposo ha hecho por alguna razón incomodar a su esposa, si él está lo suficientemente consciente y maduro, sabrá muy bien que frente a ella tendrá que doblegarse, humillarse y pedirle perdón. ¿Cuánto le han pedido perdón alguna vez a su esposa? Por algo que han hecho. Bendito el Rey, no importa. No se pierde nada cuando uno pide perdón, ¿verdad? Cuando uno es consciente de que se ha equivocado. ¿Cuántos saben que los esposos se equivocan? ¿Somos falibles o infalibles? Somos falibles, ¿verdad? Mi querido hermano, a veces el orgullo es lo que nos deja, ¿verdad? Confrontar nuestra debilidad y decirle, es verdad, mi amor, usted tiene la razón y yo me equivoqué. Amén. Ahora, cuando uno hace las paces, como se suele decir, mi amado hermano, usted debe de tener en cuenta de que en el arrepentimiento debe de haber un fruto de arrepentimiento, un cambio. Por ejemplo, si usted utilizó mal el dinero, ¿cuántas veces un esposo, un padre, un marido se ha equivocado haciendo mal uso del dinero? Y la mujer le dice, oye, ¿y qué pasó? No, lo que pasa es que me lo gasté en esto. Y yo le digo, pero ¿cómo te gastas en eso? Si sabes que hay otras necesidades. ¿Cuántos han tenido estas vivencias en casa? ¿Verdad? En más de una ocasión, el marido agarra, llega, y si la mujer esperando tanto, le dice, no, lo que pasa es que me compré, está comprado, mira que falta esto, falta lo otro. Y uno se equivoca, mi querido hermano. Ahora, cuando uno pide perdón y reconoce la falta, se sobreentiende que luego de eso, el dinero lo va a ¿qué? Lo va a invertir bien. Ahora, ¿qué pasaría si viene el otro a quincena y volvemos a hacer el mismo chiste? Entonces mi arrepentimiento se hace vano, se hace nulo. Y eso es justamente lo que dice este texto en el versículo número 8. Hacer, es decir, con obras, con cosas que la gente pueda palpar, pueda ver. Así como las campanillas, mi amado hermano, que iban acompañadas de las granadas. La gente debe de ver frutos de un arrepentimiento sincero. Dice Lucas capítulo 3, versículo número 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, ¿qué pasaría si
me arrepiento y el fruto no se ve. O el fruto, diríamos, va en disminución. En el capítulo número 3, pero más adelante, mi querido hermano, en el verso número 9, mira lo que nos dice el Señor. Y ya también, decía Juan el Bautista, el hacha está puesta a la raíz, no al tallo. Porque cuando a veces uno le pega el tallo para cortarlo, puede ser que pueda volver a crecer y hasta florecer. ¿Sí? Pero esta hacha no está puesta ni en el tallo ni en la rama. Dice que está puesta ¿en dónde? Eso sí, si se corta desde la raíz, es garantía de que el árbol ya no va a volver a crecer. Ya está puesta, dice el hacha, a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da, y ahí es bien claro, que dice, bueno, porque también hay fruto malo. Todo árbol que no da buen fruto se corta, y a dónde se lo echa, ya no sirve para más, sí, sino para ser quemado o desechado. Mi querido hermano, esa granada era también un prototipo de fruto, y adicionalmente, más allá del arrepentimiento, también de santificación. Vamos a la carta a los Romanos. Romanos capítulo número 6. Carta a los Romanos, después de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6. ¿Lo tiene? Versículo número 20 al 22. Al 22 queremos llegar, pero leamos, si leamos el contexto. ¿Ya lo tienen? Porque cuando erais esclavos del pecado, erais, ¿qué cosa? Libres acerca de la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia no nos regía. Verso 21. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas, hablando del pecado, de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, ¿a dónde nos llevaba antes los frutos malos? ¿A dónde nos llevaba? ¿Cuál es el fin que dice la Biblia? Es muerte, y verdad. Cuando uno estaba, dice un amigo y hermano en la fe, cuando estaba en el otro planeta, hablando de la misma tierra, pero haciendo las cosas malas, decía él, cuando estaba en el otro planeta, la desgracia me tenía subyugado. Ese era el fruto que él tenía, pura muerte, pura enfermedad. Dice el versículo número 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos, ahora, ojo, libres del pecado, pero ¿qué dice ahí? Hechos siervos, y recuerda que utiliza en el griego el término ahí, doulos, que significa esclavo. Ahora, usted y yo debemos de entender, como cristianos, que nosotros hemos cambiado de dueño. Antes esclavos del pecado, por ende de la muerte de Satanás. Ahora somos esclavos o siervos de Cristo. ¿Sí? Mas sin embargo, usted dirá, ¿y dónde entonces está la diferencia? Es que antes, la esclavitud nos guiaba a muerte. Mas ahora esta bendita esclavitud nos lleva a camino de vida eterna. Esa es la gran diferencia, mi querido hermano. Sí, pero seguimos siendo siervos, pero ya no del pecado, sino de la justicia. Mi querido hermano, dice el verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis, ¿qué cosa? Por vuestro fruto, y miren que eso debe de ser algo que me identifica, por vuestro fruto, la santificación, eso es la consagración. Mi amado hermano, todo cristiano, todo sacerdote del Señor debe demostrar fruto de santidad, es decir, de pureza, de no contaminación.
Ahora, ¿cómo me puedo contaminar? Mi amado hermano, sí, hay muchas maneras y formas de contaminarme. Recuerde que el Señor nos ha limpiado de nuestra vieja manera de vivir. Y en el Señor todas las cosas el Señor las ha hecho nuevas. Pero si yo puedo volverme, si no me cuido, puedo volverme a ensuciar. Por ejemplo, el Señor ha cambiado nuestra forma de hablar, mi querido hermano. Antes, si usted recordará, bueno, no creo todos, pero la gran mayoría que ha experimentado, sí, la esclavitud del mundo, de nuestros labios siempre salían palabras de maldición. Toda palabra iba acompañada de un insulto, de una denigración al prójimo, de burla, de conversaciones de doble sentido, que eso sí nos identificaba. Y eso ensuciaba nuestro ser, ensuciaba o empañaba nuestra alma. Pero ahora en Cristo nuestras palabras ya no denigran, ya no ofenden, sino que exaltan a Dios. Y ahora utilizamos nuestros labios para hablar de cosas buenas, sí, de un mensaje de regeneración y ya no de destrucción. Mi querido hermano, estas manos eran utilizadas antes para el golpe, eran usadas para golpear a la esposa, eran usadas para hurtar, sí, era utilizado para cosas indebidas. Mas ahora esta parte del cuerpo ahora es utilizada para acariciar, para ayudar al prójimo, para tender la mano a un necesitado, es decir, para construir, ya no para destruir. Amén. Solamente estoy dando ejemplos de referencia. Mi querido hermano, todo lo que el Señor anhela de nosotros es que estemos, sí, afines a su santidad, identificados con lo que Él es en esencia, que es pureza, integridad. Mire que el otro día analizamos, sí, en el texto del estudio de Samuel, un término llamado integridad. ¿Se acuerda cuando Samuel convocó al pueblo y Saúl estaba en medio siendo puesto como rey luego de una preciosa victoria frente a los amonitas? Mi querido hermano, Samuel se presenta ante el pueblo en su ancianidad diciéndole: ¿quién me puede a mí inculpar de pecado? Si ¿quién me puede a mí señalar que lo he agraviado? Decía Samuel, porque él sabía cómo se había conducido desde la niñez hasta su ancianidad. Mi querido hermano, el Señor nos dice en su palabra, sí, que el fruto que debemos de tener, ¿cuál es? Tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, o como un gran final, la vida, ¿qué dice? La vida eterna. Sí, Gálatas capítulo 5, un texto muy conocido, por cierto. Carta a los Gálatas. Gálatas capítulo número 5. ¿Qué debe de llevar nuestro manto? Recuerde, campanillas y granadas. ¿Qué más debe de llevar? Aquí hay un precioso, sí, extracto. Gálatas capítulo 5. Un creyente debe llevar estos frutos. Mas el fruto del Espíritu, o diríamos así, más la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿qué debe de manifestar en nuestras vidas? Amor, ¿sí? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, y contra tales cosas no hay ley. Es decir, no hay quien te juzgue. Eso es lo que menciona. Y yo creo que sobre todas ellas, las que más realza es el amor. Porque el que ama es bondadoso, el que ama es misericordioso, el que ama es benigno, sí, bueno. El que ama, mi querido hermano, sí trata bien a los demás. Mi amado hermano, estos frutos, recuerda, deben de ser obligatoriamente visibles frente a los hombres. Recuerda, mi querido hermano, acompáñame rápidamente al libro de Éxodo, capítulo número 28, versículo número 35. Recuerda que este atuendo, este manto, dice el verso número 35, estará sobre Aarón cuando ministre. Ahora, el tiempo de la ministración, es decir, el tiempo del horario del sacerdocio, era limitado. Aarón ejercía su sacerdocio durante un tiempo, luego salía del tabernáculo y se iba a su casa.
Pero usted y yo, mi amado hermano, no somos ministros a tiempo incompleto, sino a tiempo. Usted es sacerdote en la iglesia y fuera de la iglesia. Amén. Porque su cuerpo es el templo. En el tiempo de Moisés, el templo quedaba en un lugar. Y esta vestimenta era utilizada para ese lugar. Una vez que él salía de ese lugar, el atuendo volvía a quedar, diríamos así, en el armario. Y cuando volvía a ingresar al templo, tenía que volverse a vestir de estas vestiduras. Mas ahora el creyente lleva la ropa de Cristo a todos lados. Es decir, que su forma de hablar de Dios le bendiga debe de ser aquí, debe de ser afuera. Yo sé, hace un tiempo atrás, ¿sí?, yo cogía a algunos jóvenes, ¿sí?, de pronto los jóvenes actuales no lo han podido experimentar, ¿sí?, pero a una juventud inicial de la iglesia, hace, creo yo, ya unos 3 años atrás, ¿sí?, yo me reuní con los jóvenes y les pedí una solicitud que hagan, ¿sí?, que puedan decir durante la semana, ¿sí?, las mismas palabras que repiten aquí en la iglesia. A ver cuántos se atrevían a hacerlo. Sí, porque se estaba hablando en sí mismo de cómo poder presentar el Evangelio de Cristo, sí, a los demás. Sí, los jovencitos más antiguos dirán, hermano, yo sí me acuerdo de eso. Yo le dije, por una semana hagan un pacto con el Señor y digan a quien más pueda, sí, a los que ustedes conocen a diario o hablan con ellos a diario, díganle, Dios le bendiga. Saluden y díganle buenas tardes, pero Dios le bendiga. Sí, porque muchos no tenían la frecuencia de hablarlo con facilidad. Dice, uy, es que me da vergüenza. ¿Qué le voy a decir al maestro del colegio? Dios le bendiga, ¿verdad? Mas sin embargo, recuerde que nuestra forma de hablar debe de ser, sí, uniforme. Nosotros no podemos manejar 2 formas de hablar. Debemos de tener identidad. Y si Dios nos considera sacerdotes, no nos considera sacerdotes simplemente en la iglesia, nos considera sacerdotes en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en todo lugar. Usted es cristiano donde vaya. Amén. Cuando va a dormir es cristiano. Si se está bañando es cristiano. Cuando se siente en el internet también es cristiano. ¿Verdad? O ahí se transforma. Cuando está frente a las páginas de YouTube también es cristiano. ¿Verdad? ¿O no? ¿O ahí se hace mundano? Cuando está tras un volante, ¿que es cristiano o mundano? Cristiano. Se identifica como creyente, ¿verdad? Cuando le hace una mala jugada, ¿cómo responde? ¿Cómo reacciona? Como un mundano más. Cuando hablo de mundano, hablo con alguien que se identifica, sí, con el mundo. Mi querido hermano, la Escritura nos narra en el verso 35 que esta vestidura estaría sobre Aarón cuando ministre. Y en nuestro caso, un creyente debe de estar siempre ministrando. Siempre. Y se oirá, recuerde esto, se oirá su sonido cuando Él entre en el santuario. Ahora, desde que Cristo entró en nuestro corazón, llevamos campanillas y granadas. Amén. Desde que Cristo ingresó en el corazón de nosotros, te llevamos las campanillas, es decir, el sonido del Evangelio, y llevamos fruto donde quiera que vayamos. Mi amado hermano, si recuerde pues estos frutos, el primero que vimos, fruto de arrepentimiento, fruto de santificación y el fruto del Espíritu, pero también hay otro fruto, el fruto de justicia. Filipenses capítulo número 1, o lo que es igual como rectitud. Carta a los Filipenses, Nuevo Testamento, capítulo número 1, antes de Tesalonicenses y Colosenses también. Filipenses 1, después de los Efesios, ¿sí? Gálatas, Efesios, Filipenses. ¿Lo tiene? Leo desde el versículo número 8 al 11. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Verso 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor
abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Eso tendría que ser en inteligencia y en conocimiento. Para que, dice, ¿qué cosa? Para que aprobéis lo mejor. Ahora, miren, ustedes han visto en películas, sobre todo, porque ahí es donde se suele ver, ¿sí? O también cuando, y este ejemplo lo topé la semana pasada, cuando ustedes entran a un centro comercial, ¿sí? Sabrán muy bien que en las puertas, ¿sí? Suelen haber ciertos detectores, ¿verdad? Cuando usted saca algo sin pagar, suena, porque no le han sacado al producto, ¿qué cosa? Una especie de sensor, ¿verdad? Sí, si usted va y dice, ay, me olvidé me olvidé de pagar, va a sonar la maquinita. No, ¿qué lleva ahí? No, regrese. ¿A cuánto lo van a regresar? Mi querido hermano, ¿sí? Ahora, el detector está programado para que detecte ese sensor, ¿verdad? Ahora, la Biblia, mi querido hermano, nos dice a nosotros que también tenemos detectores, pero no de sensores ni de ropa, ni de zapatos, ni de comida, sino detectores de lo malo. La Escritura dice en el versículo número 10, para que aprobéis, ¿qué cosa? ¿Qué detecta el cristiano? Sí, lo mejor. Es decir, que cuando alguien quiere venir con algo malo, ¿qué pasa con la alarma del creyente? Se enciende, alerta, dice así, eso no te conviene. Porque un creyente solamente debe de aprobar lo mejor, es decir, lo que te edifica. Cuando la conversación va cambiando de tonalidad, tu detector debe de encenderse. ¿Verdad que sí? A veces uno comienza conversando sano con un amigo, pero el amigo comienza a meterle, sí, su picardía y usted está hablando de pronto de Cristo y termina hablando de cualquier vascosidad. Ahora, lo importante es que usted logre detectar hasta dónde usted tiene que llegar. Y cuando la situación cambia de escenario, usted dice, bueno, hasta aquí llegué, chao, me voy, Dios te bendiga, y se retira. ¿Cuántos son así? ¿Verdad? El asunto se va poniendo feo, usted está visitando, está muy bien, está hablando del Señor, en eso viene otro amigo con su amigo y manda a ver una cerveza, y cuando la cerveza llega, el cristiano se va. O se queda. Sale. Porque usted y yo estamos para probarlo lo mejor, no lo que nos empaña ni nos ensucia. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis, ¿cómo nos dice el Señor? Sinceros e irreprensibles para el día de ¿quién? De Cristo. Verso 11, aquí quiero llegar. Llenos de ¿qué cosa dice el Señor que debemos de estar? Esas granadas deben de estar llenas de ¿qué? De justicia, que son por medio de Jesucristo. ¿Qué cosa es, mi amado hermano, ese fruto? Dice ahí, llenos de, sí, por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Mi amado hermano, todos estos frutos, sí, de los cuales el sumo sacerdote, sí, mostraba en su vestimenta, por cierto, muy bella toda ella, sí, reflejaba la gloria y la hermosura de Dios por medio de las granadas y de las campanillas. Es que se ve hermoso cuando alguien está hablando de Cristo y está viviendo la palabra del Señor en su esplendor. Pero qué feo que se ve cuando un cristiano, sí, ha caído, mi amado hermano, en transgresión. Ya un creyente no camina con la cabeza levantada mirando al cielo sintiéndose orgulloso, sino que camina cabizbajo, pateando piedra, y no tiene, mi querido hermano, el más, diríamos, mínimo ánimo de qué, de sentirse un verdadero hijo de Dios. El sacerdote debe de utilizar su manto, porque el manto no solamente te da cobertura, te da abrigo en los tiempos de frío, sino que también, sí, la cobertura de Dios pesa sobre ti, porque tú no te avergüenzas del Evangelio, sino que testificas al mundo que Cristo es tu Señor, tu dueño. Mira lo que dice, el verso 11 termina diciendo, porque esto es para gloria y ¿qué? Y alabanza de Dios. ¿Qué clase de frutos? Los frutos de justicia, porque a Dios le gustan las cosas rectas, honestas
y nada, sí, que te logre ensuciar. Adicionalmente, mi querido hermano, nos dice el Señor en Hebreos capítulo número 13. Retomemos algo de las campanillas. Le hemos dado mucho a los granados. Hebreos capítulo número 13. Antes de la carta de Santiago. Hebreos 13, versículo número 15. Podríamos leer un poquito antes, pero veamos desde ahí. Verso 15. ¿Lo tiene? Ahora, si usted lee el prefacio del capítulo, dice ahí deberes u obligaciones cristianos. Verso 15. Así que ofrezcamos, no dice esporádicamente, ¿qué dice ahí? Siempre. Esto no es de hacer fruto una vez al año. Esto es de siempre llevar fruto. Ahora, antes de avanzar en ese texto, quiero hacer uso de un texto adicional. No lo tenía reservado para analizarlo, pero me viene a la mente y creo que es más que válido. Vámonos al encuentro de Jesús con un árbol. ¿Sabía usted que Jesús una vez se reunió con un árbol? ¿Sí? Dirá, ¿y qué hacía Jesús con un árbol? Si el árbol no le habría de entender nada. Sí, pero en una oportunidad Jesús, caminando con sus discípulos, se concentró en un arbusto y se paró en ese arbusto por una razón muy importante. Vayamos por favor a los evangelios y vayámonos a un texto. Voy repito, no lo tengo en consideración, pero lo vamos a ver en esta preciosa noche, como una higuera específicamente hablando. Déjenme ubicarlo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 21. No pierda Hebreos, por cierto. No pierda la carta a los Hebreos. Mateo capítulo número 21. ¿Lo encontró? Ahora déjenme encontrarlo. Aquí estamos. Verso 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, ¿sí? Jesús, te recuerde que no solamente era Dios, también era hombre, ¿sí? Y como hombre tenía necesidades, y entre esas el hambre. ¿Cuántos tuvieron hambre hoy día? En el ayuno, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos pidieron al ayuno? ¿Verdad? ¿Cuántos disfrutaron ese tiempo? Hubo bastante alimento espiritual. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera, miren que el Señor vio un arbusto ahí, un arbolito, cerca del camino, vino a ella. ¿A dónde fue el Señor? A una higuera. Sí, tenía hambre y vio un árbol. Y en ese punto dijo el Señor, qué bueno, esa higuera debería de tener fruto. Bueno, veamos. Y dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló, dice ahí, nada en ella, sino hojas, que dice ahí, solamente. Ahora, luego de esto, ¿qué dice esta palabra del Señor? Y le dijo, nunca jamás. ¿A quién le habló? ¿A quién le habló? ¿Qué le habrá dicho la higuera? Nada. Mire, el Señor salió al encuentro, sí, para toparse con una higuera, sí, para tratar de comer de ella. Y al ver que no tenía fruto, rebuscó, metió la mano, si vio por ahí alguna rama. ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde? No encontró nada. Ahora, algo curioso, mi querido hermano, con este encuentro de Jesús, con este arbolito, es que no era tiempo de higos. Acompáñeme
a otro texto. No vaya a perder Hebreos, porque de ahí vamos a desprender una preciosa enseñanza. ¿Sí? ¿Sí? No pierde Hebreos. Acompáñeme al Evangelio de Marcos, capítulo 11. Evangelio según San Marcos, capítulo número 11. Verso 13. Aquí hay un ingrediente adicional que adorna el texto de Mateo. ¿Cuántos saben que toda la Biblia coordina entre sí? Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez, aquí le añade algo adicional Marcos, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino, ¿qué dice? Sino hojas. Pero Marcos adiciona algo en el texto. Recuerde que son muchos los que siguen a Jesús, pero cada uno ve el escenario bíblico de acuerdo a su propia óptica o perspectiva, ¿verdad? Si usted me ve de allá para acá, de pronto dice, uy, el hermano acá está bien planchado. Usted me viene acá para acá, el hermano está arrugado con la ropa. Cada quien dará su propia opinión, su propio criterio. Ahora, dice Marcos ahí, pues no era tiempo de higos. Pero, siendo, mi amado hermano, una temporada de que no habría de haber fruto, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Que en Mateo lo dice, ¿qué pasó con la higuera? La maldijo. Dice el verso número 14 de ese capítulo 11 de Marcos, entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y amado hermano, esa higuera, dice Mateo, se secó. Ahora, usted dirá, ¿pero por qué? ¿Qué culpa tenía la higuera si no era qué cosa? No era tiempo. Ahora, eso tiene una enseñanza, mi amado hermano. El Señor, sí, al Señor le encanta recoger donde Él no siembra. Al Señor, mi querido hermano, vuelvo y repito, le encanta cosechar donde Él no ha sembrado. Es decir, que para Él no es válida la excusa de que como Cristo, en ese sentido, ¿no? Como no es que lo que pasa es que no es tiempo de higos. Y así mucha gente, mi querido hermano, le pone pretextos al Señor. Es que todavía no es tiempo de aplicar el Evangelio. El Señor, si tú no le puedes venir con esa excusa, no es que no es tiempo de salir a evangelizar, no es que no es tiempo aquí de poder predicar o no tu palabra. Mi amado hermano, siempre un creyente debe de estar preparado para dar fruto. Y listo. Mi amado, vaya corriendo Hebreos, porque de aquí cogimos esto. Hebreos, recuerde, capítulo número 13. ¿Sí? Verso número 15. Así que ofrezcamos siempre, es decir, en temporada o no temporada de fruto. Amén. Usted come mango en la temporada que hay mango, ¿verdad? Pero si el Señor le pide mango cuando no es temporada, ¿qué le diría usted? Es que no hay mango. A ver. Jesús es tajante. ¿Cómo que no hay mango? Un creyente siempre tiene que dar fruto. Oh, hermano, hoy día me levanté de mal humor y como me he levantado de mal humor, estoy de mal genio. Hoy yo no quiero tener amistad con nadie. Pero ¿cómo? O sea que tú dependes de tu estado de ánimo para poder dar fruto. Miren por dónde voy. Es que si me levanto con el pie izquierdo, qué gozo ni qué gozo. El Señor, no importa con qué pierna te levantes, el gozo debe identificarte. Porque es un fruto que el Señor en cualquier momento, al ver tanta hoja, se va a acercar a ti. Al ver que te sabes tantos versículos de la Biblia, vamos a ver si los estás poniendo en práctica. Porque ¿de qué serviría que usted se sepa la Escritura? Hermano, porque dice la Biblia en Génesis, dice la Biblia esto en Mateo, esto lo dice en Isaías, pero se lo sabe, pero no lo comparte. Mi amado hermano, el Señor nos dice en su palabra que debemos siempre ofrecer, siempre a Dios,
por medio de Él, hablando de Cristo, sacrificio de ¿qué cosa? Y mire cómo lo pone, sacrificio de alabanza, porque a veces la alabanza fluye en momentos duros en nuestra vida. Hay una alabanza que yo la canto con mucho gozo. Sí, alabar al Señor cuando las cosas te salen bien. Qué bueno es alabar a Dios cuando las cosas, sí, ¿qué pasa cuando te salen mal? Cuando salen bien, sí, es algo bueno, agradable, pero cuando las cosas salen mal, entonces la alabanza, mi hermano, fluye, pero con un nudo en la garganta. Cuando usted cobra, dice, gloria a Dios. Y cuando no le pagaron, patea al perro de entrada. Cuando el negocio salió y hasta le pagaron de más, ¿sí? Ahí va cantando, yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi... ¿verdad? Cuando las cosas van bien, sí, todo es maravilloso. Pero cuando le dan el resultado del examen y le sale que tiene problemas serios de salud, ahí se va la alabanza. Mi amado hermano, por eso el Señor dice que siempre debemos dar por medio de Cristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan. Y esas son las campanillas. Su nombre. Estás enfermo, predicas igual del Evangelio. Estás con salud, predicas del Evangelio. Estás triste, proclamas la gloria de Cristo. Estás enfermo, también lo haces. En todo tiempo, mi querido hermano, si glorificas el nombre del Señor. Amén. Para alabanza y gloria de su nombre. Por eso es que en el verso 16, complementándolo, dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Amén. Porque de tales sacrificios, ¿qué dice la palabra? Porque a veces Dios sabe que no es tan fácil hacer sonar las campanillas. A veces como que uno se quiere detener y dice, Señor, yo ya no hago ruido de ser cristiano. Hago ruido de ser cristiano cuando estoy con salud, cuando estoy bien, cuando mis seres queridos me aman. Sí, ahí que todo el mundo oiga que soy cristiano. Pero cuando me siento morir, las campanillas se detienen y ya no quiero hablar de ti. Mi amado hermano, si retomamos por favor el libro del Éxodo, recuerde, libro del Éxodo, capítulo número 28, nos dice el Señor, verso número 35, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá, recuerde, y se oirá, es decir, que la gente debe de escuchar del sacerdote, debe de escuchar. Tú no puedes callar cuando Él entre en el santuario delante de Jehová. Y también, ¿cuándo más debe de oír la gente? En el templo y fuera del templo. ¿Cuándo debe de escuchar de la gente? En el templo y fuera del templo. ¿Sí me estás entendiendo? En la casa de Dios y fuera de la casa de Dios deben de oír las campanillas. Aquí dices gloria a Dios, allá afuera también. Amén. Aquí dices aleluya, afuera también. No puedes cambiar tu léxico conforme, sí, en este caso, sí, conforme al entorno. El entorno debe de escuchar de tus labios siempre la misma forma y manera de expresarte como hijo de Dios. No es que yo hablo cristianito cuando estoy entre cristianos. Cuando estoy en el trabajo y vienen mis amigos mundanos, vivan las malas palabras. No. Mi amado hermano, tu forma de hablar, tu forma de ser debe de ser la misma en el santuario
y fuera del santuario. Versículo número 35. Se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando... ¿Por qué? Cuando la gente no oye de ti, mi querido hermano, lo que el Señor quiere que tú transmitas, dice ahí, para que no eres un creyente muerto si no hablas del Señor. O si la gente no ve en ti el sonido, o no escucha el sonido de Cristo, sí, por medio de tu vida. Serías alguien sin vida si no lo haces, mi querido hermano. Algo adicional que quiero compartir, por favor. Acompáñame al Nuevo Testamento con respecto, sí, al precioso fruto que debemos de dar por medio de Jesús. En el Nuevo Testamento, mira, hay algo terrible. En la carta de Judas. ¿Qué pasa si un creyente definitivamente no quiere hacer oír el sonido del Señor en su vida? Carta a Judas. ¿Dónde es esta carta? Antes de Apocalipsis. Es la penúltima carta de la Biblia. El penúltimo libro. Judas. ¿Lo tienes? Versículo número 12 al 13. Estos son manchas o suciedades en vuestros ágapes, que son, diríamos así, tus vestiduras, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Mira cómo los considera cuando alguien está manchado por la suciedad del pecado. ¿Cómo los considera la palabra? Nubes, pero son nubes sin, es decir, nunca tienen nada que dar. Una nube, cuando usted ve una nube, ¿qué espera de la nube? Sobre todo si está en el campo y ha cultivado la tierra. ¿Qué espera si hay nubes? Y si esas nubes son oscuritas, usted dice, perfecto, va a llover, qué lindo si esta cosecha está sembrando. Porque le va a servir para que prontamente su cultivo, ¿verdad?, florezca. Pero si la nube pasa de largo, usted dice, uy, esa nube ha sido, sí, pura apariencia, pasajera. Dice, estos son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles, mire, son árboles. Pero dice árboles, ¿qué cosa? ¿Qué pasa en el otoño? Bueno, aquí simplemente hay dos estaciones, invierno y verano, pero hay 4 estaciones de acuerdo a la situación geográfica donde se ubica la nación. En otros hay invierno, verano, otoño y primavera. Pero en el otoño algo sucede, que los árboles pierden sus hojas. Y la Escritura menciona que este tipo de personas son árboles, pero ¿qué cosa? Otoñales. Versículo número 12. ¿Sí? Árboles otoñales. Y dice ahí, sin fruto. Pero, mire, 2 veces. ¿Cómo? ¿Acaso no se muere una sola vez? Pero la Escritura dice que son 2 veces. ¿Cómo lo cataloga? Muertos. ¿Cuántas veces? 2. Como el Señor, mi amado hermano, declaraba al sacerdote que no dejaba oír, sí, las campanillas, y obviamente el fruto no iba acorde a lo que se oía. Mi querido hermano, dice para que no muera. Cuando habla de 2 veces muertos, mi amado hermano, es porque la gente puede llegar a morir, sí, de 2 maneras. Sí, no solamente de manera física, sino que también de manera espiritual. Y hay muchos creyentes, mi querido hermano, mucha gente que se dice ser cristiana,
tienen vida física, pero están condenados por sus malas obras para muerte, y aún viviendo están muertos espiritualmente. Y en ello, mi amado hermano, se cumple esta palabra, porque el Señor los considera doblemente muertos, porque no solamente están muertos de la gracia, sino que cuando mueran físicamente irán a muerte eterna. Y les anticipa esa muerte. Doblemente dice ahí muertos, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espumean. ¿Pero qué cosa? ¿Qué es lo que se puede ver en ellos? Frutos. Pero no, ¿de qué dice? ¿Espumean qué cosa? Su propia vergüenza. Estrellas errantes, para los cuales está reservada, ¿qué cosa? La luz, la vida eterna. ¿Qué cosa está reservada? Eternamente la oscuridad de las tinieblas. Mi querido hermano, espero que el Señor en esta preciosa noche haya hablado a tu vida. Somos sacerdotes, sí. Somos esa nación santa, sí. Somos ese linaje escogido, sí. El Señor así lo asevera, así lo asegura. Pero un sacerdote, una nación santa, un pueblo, mi amado hermano, sí, escogido por Dios, debe hacer oír las campanas del Evangelio, y la gente debe de ver en nosotros el fruto, sí, que el Señor ha puesto en nosotros. Amén. No podemos pasar desapercibidos en este mundo. La gente debe de ver en nosotros otra forma de vivir, y debe de oír de nuestra vida, sí, el Evangelio que retumba, sí, a todo volumen, porque nosotros somos cartas abiertas para este mundo. Amén. Y el mundo debe de leer en nosotros a Cristo por todos lados. Que la gloria sea del Señor. Amén.